Hola y bienvenidos a los ejercicios individuales de Sinergia Tango. Mi nombre es Ennio Fioramonti y lo voy acompañando en esa primera parte del video. En el video anterior pudieron apreciar el trabajo de Adriana Ba de preparación corporal, de preparación para la danza. Entonces ya tenemos el cuerpo suelto para empezar con los ejercicios que les voy a proponer. Como explicado por Mauro Holzman en el primer video, de los 4 videos que forman el material didáctico de Sinergia Tango de esta semana, nos vamos a preguntar cuáles serían los movimientos de la persona que queda al centro cuando la otra le gira alrededor. Las preguntas entonces serían: ¿cómo puede la persona en el centro acompañar la persona que está haciendo el giro? ¿O de qué manera lo puede impulsar? Y también nos interesa si hay unos adornos y cuáles serían esos adornos que se pueden cumplir en mientras la otra persona esté rodeándonos. Si les interesan esas cuestiones, los invito a seguirme en los próximos ejercicios. Bienvenidos a la parte de los ejercicios. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo. Relajamos un poco las piernas, los hombros y el resto del cuerpo para tenerlo disponible a la disociación que vamos haciendo con el torso y la cadera y el pivot. Ponemos el eje sobre la pierna izquierda y disociamos hacia la izquierda. Disociación alta y baja. Torso y cadera. Torso y cadera. Ahora ponemos nuestro eje sobre la pierna derecha. Y este tipo de giro no puede alimentar el giro de la persona que nos está rodeando porque no tiene suficiente fuerza y apoyo. Entonces va a ser la persona alrededor nuestro que nos va alimentando en el centro. Ahora ponemos los pies más anchos y la pierna izquierda toma el eje y disociamos a la izquierda. Y el pie que está alejado de nuestro eje empuja el piso para permitir una mayor disociación todavía. Y esto sí nos permite alimentar el giro de la persona que está rodeándonos. Lo mismo en la pierna derecha, damos vueltas a la derecha, el torso y la cadera. Y otra vez, y ahora quiero que miren lo que sucede con la pierna alejada del centro. Empujo el piso, me acerco y me alejo. Me acerco con la pierna en el pivot y me alejo. Eso permite de empujar el piso sin perder la velocidad cuando estoy pivoteando con mi cadera. Empujo el piso y busco la cercanía del otro pie para hacer el pivot. Bueno, estas son las 2 técnicas para acompañar y para alimentar el giro de la otra persona. Muchas gracias. Hasta acá la propuesta de mis ejercicios. Espero que le haya gustado observar y entender esos movimientos que son necesarios para acompañar o para impulsar a los movimientos de una persona que nos está rodeando con la técnica del giro. Pero los ejercicios individuales no se acaban conmigo. Justo ahora sigue Mauro Holzman con otros ejercicios y con unas ideas cómo agregar adornos a esos movimientos que ya vieron conmigo. Entonces, si eso también les interesa, les animo a seguir mirando el video mientras yo me despido. Chao y hasta luego. En la próxima ejercitación podremos observar a nivel individual cómo combinamos
mecánica de disociación y pivot para poder acompañar el movimiento de quien está trasladándose alrededor nuestro en un giro, en una figura girada. En el siguiente ejercicio se comienza con un paso lateral para establecer el eje sobre la pierna izquierda. Con disociación en el torso comienzo a movilizar el bastón y con el pivot en la pierna izquierda o en base al pie izquierdo, direcciono mi cadera para alinearla con el esternón y acompañar el movimiento del bastón. Al mismo tiempo, la pierna libre, la derecha, va jugando realizando círculos o trabajando con la punta o con el taco por delante y por detrás de la pierna de base, de manera que adorne o enrosque, como en este caso, sin perder el equilibrio. Hacia el otro lugar, hacia el otro lado, comenzamos con el peso en las dos piernas, la disociación para movilizar el bastón, coloco el eje sobre la pierna derecha y comienzo a disociar para movilizar el bastón y pivotear para reordenar mi cadera en relación a mi esternón y en relación a la comunicación con el bastón. Ahora es la pierna izquierda la que juega por delante y por detrás y finalmente se enrosca. Ahora les proponemos disfrutar de los trabajos de Paula y Máximo, quienes abordarán la combinación entre mecánica de disociación y pivot, esta vez en ejercicios de A2, y nos mostrarán también cómo en las figuras giradas aparecen estos conceptos en la danza misma del tango. Espero que disfruten la finalización de nuestro trabajo. Les recordamos que si les gusta, que si les sirve, se suscriban a nuestro canal y le den like a nuestros videos y compartan la información. Muchas gracias.